Bueno, pasamos a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia, don Miguel Barea Lázaro, gerente comercial de Incita, nos va a hablar de sanidad digital y cómo ahorrar costes mejorando la prestación sanitaria, con el caso de éxito del Hospital de Barbastro de Huesca. Bueno, esperamos. Buenos días. Quería agradecer al colegio la oportunidad que nos ha dado para poder contaros hoy lo que nosotros denominamos nuestra plataforma de sanidad digital, que básicamente consiste en una plataforma, en modo servicio, que además hace un momentito se ha comentado también esta modalidad, centrada en la telemonitorización y teleasistencia de determinados perfiles de pacientes, básicamente y con los tiempos que corren con un único motivo, ¿no? Es cómo podemos ahorrar costes y mejorar a su vez la prestación sanitaria. Esto es un eslogan que habitualmente es favorable, pero quizá en estos días, y tal como está la cosa, pues quizá un poquito más, ¿no? Mis credenciales también. Primero de todo voy a intentar centrar un poco a la compañía para que nos situéis en el ámbito de las tecnologías TIC en la sanidad. Llevamos invertidos en los últimos, te diría, 5 o 6 años aproximadamente, unos 4 millones de euros en convertirnos en una compañía experta en temas TIC en sanidad. De esos 4 millones, 2,5 millones han sido suministrados o ha sido gracias a proyectos europeos, proyectos CEDETI, una serie más de proyectos, y sobre todo 1,5 millones ha sido de recursos propios, porque nosotros hemos apostado por este sector. Nosotros nos dedicamos a otros sectores, administración pública y entidades financieras principalmente, pero ahora estamos apostando muy fuerte por el tema de la sanidad. Tenemos un caso de éxito encima de la mesa, que luego comentaremos, como es el del sector sanitario de Barbastro, en concreto el Hospital de Barbastro, con la tecnología de HIS, de Health Insight Solutions, ¿de acuerdo? Y este caso de éxito, pues me honra decir que recibió el año pasado el reconocimiento, el Premio Nacional de Informática y Salud 2011 de las 6, ¿de acuerdo?, en lo relacionado a la innovación en la aplicación de tecnologías TIC a lo que es la sanidad, con lo cual me honra decir que tenemos un caso de éxito que ha sido premiado. El problema que nosotros planteamos, y como creo que perfectamente es factible que lo conozcáis, es que el 40% del presupuesto de cualquier comunidad autónoma va dedicado a la sanidad. Y esto es fácil de saber, solo hay que saber cuántas personas trabajan en el sector sanitario en una comunidad autónoma y cuántas personas no trabajan en el sector sanitario. Ahí tenemos ese número. Además, como os decía, nosotros pretendemos abordar un problema concreto a una serie de pacientes muy determinados, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes ancianos de salud frágil y pacientes en rehabilitación. Solo esos tres perfiles consumen el 70% del presupuesto sanitario de cualquier comunidad autónoma. Son los que más utilizan los servicios sanitarios, son entre ellos los que más consumen temas de hospitalización, que como sabéis perfectamente es lo más costoso que hay, y por tanto atacamos directamente a este núcleo de pacientes y aportamos una plataforma que permite tratarlos de una manera mejor, y ahora veremos cómo, y a su vez ahorrar costes de manera inmediata. Además, planteamos encima de la mesa una serie de problemas adicionales, como es el de la productividad. Nosotros somos, y habrá más de un médico en esta sala, somos firmes creyentes de que un médico, un personal médico que ha invertido muchos años de su vida en formación, que nos ha costado mucho dinero y mucho esfuerzo y mucho sacrificio, formarse en lo que es, hacer tareas comunes que no están directamente relacionadas con su profesión, con el diagnóstico, con el tratamiento de enfermedades, es desperdiciar su talento. Queremos poner encima de la mesa este problema y queremos dar una solución para que los médicos dediquen prácticamente el 100% de su talento y su tiempo a lo que mejor saben hacer y que realmente son los únicos que saben hacerlo. Además, abordamos un segundo problema. Cuando hablamos de cualquier cosa que empiece por tele y hablemos ya de cosas no presenciales, tenemos que poner encima de la mesa el problema de la seguridad. Hoy en día el problema de la seguridad es fundamental. Cualquier información que nosotros movamos telemáticamente de un sitio a otro tiene que estar securizada convenientemente. Y no solo la seguridad, sino también convenientemente securizados los actores que están actuando para evitar cualquier tipo de problema. Y ponemos encima de la mesa un problema que es evidente, que es la resistencia al cambio del sistema actual, tanto de médicos como de pacientes. Y más si pensamos quizá en el perfil de pacientes que estamos tratando.
Los temas de telemonitorización y teleasistencia no los hemos inventado recientemente, existen hace mucho tiempo. Existe una realidad. Nosotros hemos analizado esta realidad. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo que a día de hoy hablamos de telemonitorización con un conjunto de dispositivos instalados en casa del paciente y que solo se dedican a ese paciente. Realmente esto es un desperdicio de las capacidades de estos aparatos. Estos aparatos pueden estar dando mucho más servicio que no solo a una persona. Con lo cual podemos encontrar aquí una barrera de entrada a día de hoy para la implantación de estos sistemas. Además, hemos encontrado sistemas cuyos resultados han de ser transcritos de una manera manual, no en todos los casos, pero sí en algunos, a un tercer sistema de información. Toda interacción humana en cualquier proceso de este estilo puede llevar unos errores, ¿de acuerdo? Luego es un problema que tenemos que abordar, es una situación actual. Hemos encontrado varios sistemas basados en modelos de negocio que hace 5, 6, 7 años, por la situación económica, podrían ser factibles de abordar, ahora no. Hemos encontrado modelos basados en licencias, modelos basados en grandes proyectos, tanto en tiempo como en dinero, que hoy no se pueden abordar. Luego tenemos que tener un modelo preparado para la situación. Y luego tenemos también otro problema encima de la mesa, que es la poca interoperabilidad que tienen cualquiera de estos sistemas con los sistemas de historia clínica electrónica que pueda haber en un sistema sanitario, ¿de acuerdo? ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos racionalizar el uso, tanto de recursos técnicos como humanos, con nuestra plataforma, para que los problemas que hemos mencionado antes se puedan superar. Además, pretendemos mejorar la prestación sanitaria disminuyendo costes, y no solo costes directos, que evidentemente están y son cuantificables rápidamente. Yo me gastaba antes esto, ahora me gasto esto otro, con lo cual me gasto menos, sino además con unos costes indirectos relacionados con la mejora en la calidad de vida de los pacientes, la prevención de enfermedades, luego lo nombraremos también, ¿de acuerdo? Y sobre todo el mejor dimensionamiento de los servicios médicos actuales, que es algo que no se ve a simple vista, pero que está allí. Y además pretendemos dar un gran paso a lo que deberíamos entender todos como es el futuro de una sanidad digital completa, que va mucho más allá de lo que vamos a mencionar hoy. ¿Cómo racionalizamos los recursos? Nosotros planteamos un modelo muy sencillo, un pack de dispositivos, entre ellos uno que he traído aquí, que es un glucómetro, un medidor de glucosa. Puede atender a varios pacientes, ¿de acuerdo? Como no queremos, y antes lo han nombrado también, que el paciente salga de su casa, porque donde mejor está el paciente es en su casa, ni queremos que los pacientes se vayan cambiando entre ellos el dispositivo, lo que nosotros proponemos es un modelo con un teleasistente móvil, vamos a decirlo así. Una persona que tiene en su poder este dispositivo y basado en una agenda que ha determinado el facultativo médico, va visitando a los diferentes pacientes y en función de una agenda va realizándole las medidas correspondientes. Solo con eso, y estamos hablando de un ratio aproximadamente sobre la mesa y totalmente teórico, ¿de acuerdo? Que habría que después adaptar a la realidad, de un teleasistente por 16 pacientes. Es decir, podríamos atender a 16 pacientes aproximadamente, 15 a 16 pacientes, con un solo kit de dispositivos, con lo cual bajamos normalmente el coste de los dispositivos hardware, que de por sí son bastante costosos. Además, estos dispositivos que nosotros planteamos son totalmente automáticos. Una vez que la medición se ha tomado, esa medición a través de un gateway, que es tranquilamente el teléfono móvil que el teleasistente lleva encima, o un tablet o un dispositivo, que luego los podréis ver también allí, de otro estilo, esas mediciones directamente llegan al sistema sanitario, ¿de acuerdo? Llegan a un servidor central, del cual se ponen a disposición de un historial clínico si se quieren añadir. Con lo cual vamos a reducir cualquier posibilidad de error humano, ya que no hay interacción y además es un técnico quien toma la medida, no el propio paciente. El paciente también puede tomar la medida erróneamente, con lo cual vamos a mandar a una persona que va a tomar la medida de manera correcta y esos datos, sin ningún tipo de manipulación humana, van a llegar directamente al servidor. Y damos un valor añadido que no es cuantificable, que es la cercanía al paciente. El paciente donde mejor está es en su casa, pero el paciente necesita, vamos a llamarlo así, cariño médico, cariño profesional, necesita que alguien esté allí, necesita sentirse atendido por el sistema sanitario. De esta manera vamos a conseguirlo también, porque hay una persona que va a ir continuamente a verlo, ¿de acuerdo? No se va a sentir solo. Además, planteamos un objetivo muy claro y es queremos disminuir las visitas arbitrarias de estas personas a los centros de salud. Es decir, aplicando este tipo de medidas, vamos a aplicar ciertas medidas de medicina preventiva, vamos a aplicar un seguimiento de los pacientes que va a permitir evitar muchas enfermedades o muchas complicaciones que de otra manera quizá no podríamos evitar. Esto al final se va a traducir en una frecuencia objetiva cuando estas personas tengan que acudir físicamente a un centro médico. Es decir, queremos que acudan cuando tienen que acudir, pero queremos evitar estas frecuencias que ahora mismo las consideramos
arbitrarias. Vamos a aumentar la productividad del personal. Esto también lo comentaremos después. Vamos a hacer que cada rol del sistema sanitario se dedique a lo que se tiene que dedicar. Le vamos a dar las herramientas para ello. Por lo tanto, vamos a aumentar su productividad. Y vamos a reducir los tiempos de espera a la atención, porque haciendo esto vamos a poder, por ejemplo, dimensionar los sistemas de urgencias. Vamos a poder adaptarlos a la realidad. Los sistemas de urgencia no los podemos tener dimensionados siempre para un 15 de enero cuando las bronquitis y las neumonías están en flor de piel. No, vamos a dimensionarlos objetivamente, porque precisamente los pacientes que más las usan los vamos a tener controlados y vamos a saber cuándo van a acudir al médico, ¿de acuerdo? Con lo cual, tenemos otra ventaja. Además, no se ve muy bien, para los usuarios del sistema, para los ancianos, les vamos a evitar desplazamientos. Como decíamos antes, donde mejor está es en su casa. Vamos a aumentar su sensación de seguridad, ¿de acuerdo? Porque vamos a permitir que continuamente ellos se sientan controlados. No pretendemos ser la solución perfecta para el hipocondríaco y que pueda tener su tensión medida cada 5 minutos, ¿de acuerdo? Queremos racionalizar el uso de estos dispositivos. Y también favorecer una sanidad más cercana y personal, por la figura de este teleasistente. Para lo que son enfermos crónicos o enfermos en rehabilitación, que también vamos a permitir hacer un seguimiento de ellos desde sus domicilios, les vamos a dar independencia, no les vamos a condicionar a tener que acudir a un centro médico regularmente. Vamos a darles tiempo, vamos a permitirles que ganen tiempo de su vida, ¿de acuerdo? Por esto mismo, les damos tiempo para hacer otras cosas. Y además les damos más información. Ellos mismos van a saber más de su propia enfermedad y va a estar más controlada. Podemos pensar en la figura de un ambulatorio móvil. Esto es un concepto, pero este ambulatorio móvil quizá nos podría permitir que los ratios de cobertura de los ambulatorios físicos fueran mayores y, por tanto, un dimensionamiento más óptimo de lo que son los centros de salud. Esto es una idea, esto es un concepto, pero bueno, me gusta ponerlo encima de la mesa. Además, a los teleasistentes sanitarios, tanto profesionales como voluntarios, y esto también se ha comentado esta mañana, que quizá estos roles, nosotros hemos desarrollado proyectos para que organizaciones como, por ejemplo, Cruz Roja, que hemos colaborado con ellos, puedan desempeñar este rol, puedan gestionar todo esto, ¿de acuerdo? O sea, no tenemos por qué pensar solo en teleasistentes profesionales. Necesitamos una persona que vaya a casa del paciente y no sepa de medicina, sepa manejar este aparato para que la medición sea correcta. Con lo cual, se nos abre el perfil de estas personas que pueden ir. Vamos a permitirles que hagan una primera atención primaria y una toma de medidas, estas personas. Vamos a crear una figura nueva que es un centro sanitario especializado en red. ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? Podemos preparar, ¿de acuerdo?, a una serie de profesionales, una serie de teleasistentes o profesionales médicos que estén 24 horas al día o las horas que sea necesario, pendientes de atender las alarmas que se pueden desencadenar con estas medidas. Estas medidas, si superan ciertos umbrales, pueden levantar ciertas alarmas que pueden ser atendidas por gente como la que está en este centro. ¿De acuerdo? Y luego, como os decía antes, pues lo que es el profesional sanitario le vamos a permitir que haga una evaluación y un tratamiento de la enfermedad. Vamos a gestionar perfectamente todo su talento. Por terminar ya esta parte, ¿de acuerdo? Nosotros presentamos nuestra solución, nuestra plataforma en modo de servicio, como una solución en capas. En el centro de todo están las medidas. Nosotros, la base de todo esto es las medidas que tomamos a los pacientes. Sobre estas medidas desarrollamos una serie de aplicaciones o ponemos a disposición una serie de aplicaciones. Es decir, creamos reglas y procesos que nos dicen si esas medidas son correctas o tienen que ser gestionadas como una alarma. Cada caso es personalizado y es definido por el médico del paciente. ¿De acuerdo? Generamos esas alarmas y esas notificaciones no solo al personal médico, sino también a familiares que pueden estar interesados en el seguimiento telemático del estado de salud de un familiar. También es perfectamente factible. Y además damos una serie de servicios de valor añadido relacionados con la teleasistencia, no solo en la toma de medidas, sino que también permitimos, a través del propio sistema, tener videoconferencias, poder definir agendas. Todos estos son conceptos que esta mañana yo ya he escuchado aquí, con lo cual son conceptos manejados por todos. Encuestas, llamadas directas a urgencias, contenidos, recordatorios, etc. También esta plataforma abre todo un mundo a que servicios de asistencia puedan complementarse con este sistema y generen una serie de micronegocios nuevos alrededor. Todo esto, como os decía, es importante que le apliquemos una capa de seguridad. Todo esto no valdría para nada si no securizamos toda la información. Y securizar la información viene desde identificar a los actores, identificar al teleasistente, identificar al paciente para evitar cualquier tipo de picaresca o suplantación de personalidad, por ejemplo, a través de diferentes sistemas, como por ejemplo certificados electrónicos, biometría de voz, que también tenemos integrada, de tal manera que podemos hacer hablar al paciente y el sistema reconoce que es él y solo si es él le permite tomar la medida. ¿De acuerdo? Usuarios y passwords, sistemas abiertos como OpenID. Además, vamos a generar evidencias electrónicas, mediante firma electrónica, de cualquier acción que se haga en el sistema, con una evidencia
clara para que a futuro podamos saber exactamente no solo qué medida se ha tomado o qué alerta se ha levantado, sino quién ha tomado la medida, qué paciente era y cuándo se hizo. Y todo esto con una validez legal respaldada por la ley de firma electrónica. Además, por supuesto, y como es evidente, vamos a cifrar todas las comunicaciones. Y todo esto le vamos a dar un acceso multicanal. Vamos a dar una capa de interoperabilidad, porque estos sistemas, el escenario ideal que tienen es que estén perfectamente integrados con cualquier sistema de información, ¿de acuerdo?, del sistema sanitario. Bueno, os pongo ahí los dispositivos que ahora mismo tenemos en marcha, ¿de acuerdo? Tensiómetro, glucómetro, electrocardiograma portátil, pulsosímetro, un termómetro, un medidor de asma, una balanza, un detector de caídas y un botón de alarma. Estos dos últimos dispositivos, lógicamente, no son móviles, sino que están físicamente con el paciente en todo momento. Estos sistemas, a través de un gateway, ¿de acuerdo?, van a transmitir la información de las medidas que tomen hacia lo que es el núcleo de la aplicación. Ese gateway, como os decía, puede ser tan sencillo como un teléfono móvil como el que tengo en la mano, y luego veréis funcionando, un tablet, unos dispositivos personales que podemos instalar incluso si es necesario físicamente en casa del paciente, conectados a la televisión, con una conexión a Internet, etc. Los actores que van a participar en la plataforma, pacientes y familiares, como os he dicho antes, teleasistentes, los miembros del centro especializado de servicios sanitarios especializado en red y el personal sanitario final, que es quien va a tratar las alarmas. Y además, otros actores del sistema, pues lógicamente son los integradores de contenidos, que es lo que os he dicho antes, que puede abrir la puerta a que otros servicios de teleasistencia, por ejemplo, se incorporen a la plataforma y puedan dar valor añadido al sistema y a la vez generar nuevas líneas de negocio. Y, por supuesto, toda integración que tenemos abierta a cualquier sistema de historial clínica que el sistema sanitario pueda tener. ¿De acuerdo? Porque, como os decía antes, la información tiene que viajar desde el cacharrito hasta el propio núcleo del sistema. Esa es la situación ideal. Por centrarnos ya un poquito de números, casos de éxito, os voy a plantear el informe del Servicio Británico de Salud de diciembre del año pasado, que puso un sistema similar al que os he comentado hoy, similar en todos los aspectos, ¿de acuerdo? Y dio esos datos. Disminuyó un 15% el número de emergencias sanitarias, que, como os decía antes, nos puede ayudar perfectamente a una dimensión de un servicio de urgencias. Disminuyó el 20% la admisión de urgencias, bajó un 14% el número medio de días de hospitalización de los pacientes que estaban seguidos con este sistema. Y lo más importante, disminuyó un 45% la tasa de mortalidad entre dichos pacientes. Todos estos números, como os decía, son los que dan un ahorro, unos cálculos de ahorro directo. Pero sobre todo esto tenemos unos cálculos, unas mejoras de mejora de la calidad de vida que eso lógicamente no podemos cuantificarlos. Por terminar, nombrar el caso de éxito del sector hospitalario de Barbastro, del Hospital de Barbastro, de los que os voy a contar ciertos datos, porque no tenemos todavía los datos definitivos que van a ser publicados en los próximos 2 o 3 meses, ¿de acuerdo? Y podremos dar cifras, creo que similares o incluso mejores a las que hemos visto en el apartado anterior, donde hemos puesto en marcha un sistema similar a este, de teleasistencia y telemonitorización de los pacientes, con los siguientes datos. Se han tratado 80 pacientes, se han detectado de todas las mediciones que se han hecho 1.203 alarmas en los 15 meses, se percibe una mejor calidad de vida de los pacientes atendidos y se prevé claramente una contención de gastos y una planificación de urgencias. No puedo cuantificarlo ahora estos datos, además Juan Col está aquí y me lo ha dicho explícitamente antes de entrar. Hablaremos de estos datos o podremos decirlos dentro de 2 o 3 meses, cuando se puedan comentar, pero que espero que sean, si cabe, mucho mejor que los que hemos visto en la slide anterior del sistema británico de salud. Y por terminar, bueno, volver a reiterar que este caso, desde luego, ha recibido el premio de la Sociedad Española de Informática Sanitaria, de la Sanidad, ¿de acuerdo? Por terminar, y aunque allí luego en la mesa podéis ver una demostración completa, quería simplemente enseñaros muy rápidamente lo que sería una medición, para que veáis cómo funciona el sistema, una medición de azúcar de un paciente y cómo vamos a coger esa información y automáticamente transmitirla al servidor central. Glucómetro, teléfono móvil, no hace falta nada más. Esto cabe en el bolsillo y apenas pesa, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer va a ser tomarnos la muestra de azúcar. Por motivos que entenderéis, no me voy a pinchar, porque aparte de eso tendría que hacer el chiste fácil de si hay un médico en la sala, porque me tendréis que levantar del suelo si me pincho, más que nada. Y vamos a utilizar un reactivo que simula la sangre, ¿de acuerdo? Simplemente ponemos la lanceta en el dispositivo y, si me puedes cambiar, por favor, sí. Y así lo vemos.
Ponemos una gotita como si fuera sangre, ¿de acuerdo? El sistema ha leído y me ha dado una medida, no sé si lo veréis, de 120, ¿de acuerdo? Tengo establecido en el sistema una alarma que si la medida de azúcar supera 100 va a despertar la alarma, ¿de acuerdo? Ahora os explico cómo funciona. La medida ya está, simplemente retiro la lanza, el aparato se apaga y dándole a este botón, ahora mismo el aparato va a transmitir la información al dispositivo, que lo que tarda en sincronizarse el Bluetooth, que es el sistema con el que se comunican, va a hacer llegar los datos de aquí a aquí y el teléfono nos va a dar la medida para que la podamos oír. Voy a ver si lo puedo poner con el micro para que lo oigáis todos. Su glicemia es 120.0 miligramos por decilitro. ¿De acuerdo? El sistema ha transmitido la información, la persona que haya de tomar la medida únicamente tiene ahora que finalizar la aplicación para que la transmita el servidor. ¿De acuerdo? Y si esperamos un poco, pues esto tiene que ir al servidor y volver, ya sabéis que estas cosas tardan un poco. Van a pasar dos cosas. La medida se va a almacenar en el servidor, como supera el umbral establecido, va a levantar una alarma, veis, ya ha llegado, y esa alarma, entre otras cosas, ha mandado un mensaje en SMS, no al teléfono de la persona que está tomando la medida, lógicamente, sino que este podría ser perfectamente el teléfono del médico, el médico asignado a ese paciente, que le hubiese llegado una alarma diciendo que un paciente suyo requiere la atención porque ha detectado algo anormal, ¿de acuerdo? El médico podría en ese momento entrar al detalle de la alarma, visualizarla, ¿de acuerdo? Y realizar una acción tan sencilla como cambiarle la medicación y le aparecería en la agenda del paciente, para que el paciente pudiese verlo, ¿de acuerdo? Y recibiría una notificación de ello, o agendarle una cita para que acuda a su médico. Incluso si esta alarma no fuese atendida por el médico, por motivos que sea, se podría escalar al centro sanitario en red. Sería notificado y este podría desencadenar cualquier tipo de procedimiento. Solo quería enseñaros esto, es muy rápido y como os decía en la mesa podréis ver una demostración completa de todos los dispositivos que hay, no solo de este, y de cualquier otra funcionalidad que queráis ver. Por mi parte, ya está. Muchas gracias por esta demostración y todo. Como vamos un poquitín retrasados, vamos a dejar las preguntas para la hora de la comida, porque creo que pueden haber muchas en este sentido. Pasamos pues a la siguiente ponencia.